Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Es un gusto, hermanos, saludarles nuevamente para seguir compartiendo la palabra del Señor, esa palabra de Dios que es luz en nuestro camino. Vamos a iniciar esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta tarde, en este día, quisiera compartir con ustedes un tema muy especial, como lo es el purgatorio. Un tema controversial, pero que en este día, en este momento, estaremos compartiéndolo para que el Señor nos pueda ayudar en la luz del conocimiento que tenemos. Y para hablar del purgatorio, nos hacemos la pregunta: ¿qué es el purgatorio? Pues el purgatorio es purgar, es pagar, es purificar. El purgatorio no es un lugar, sino que es un estado. Recuerdo que había un sacerdote que nos decía que el purgatorio también lo vivíamos acá en esta vida, no solamente en la vida cuando fallecemos, sino que en esta vida también hay momentos en que purgamos nuestras penas. Es el caso, una de las cosas o casos que podrían darse es la enfermedad. La enfermedad nos purifica. Todo aquello que llega a nuestra vida y que de una manera nos purifica, eso también se puede decir que es el purgatorio en nuestra vida. Algunas personas dicen o nos preguntan que les mostremos un texto bíblico a donde en la Biblia dice la palabra purgatorio. Realmente en la Biblia no se encuentra la palabra purgatorio, pero también en la Biblia no se encuentra la palabra Trinidad. Mas sin embargo, la Trinidad es una verdad de fe. Cuando Jesús manda a los discípulos a bautizar, bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A esto se le llama Trinidad. Está en Mateo 28, 19. También está la palabra encarnación. Y la encarnación la encontramos en el Evangelio de San Juan 1:14, cuando dice que el Verbo se hizo carne, que el Verbo se encarnó. Eso es encarnación. Entonces, no se encuentra la palabra, pero sí realmente entendemos su significado. ¿Qué es lo que significa? Lo que significa encarnación, lo que significa Trinidad. Algunas personas se confunden y piensan que cuando se habla del purgatorio se habla de una segunda oportunidad que tiene el pecador. Y realmente no es eso lo que nos enseña la doctrina de la Iglesia Católica. Lo que nos enseña la Iglesia es que hay dos lugares donde el hombre va a pasar a vivir eternamente, bien en el cielo o bien en el infierno. Son dos lugares que la Biblia nos habla, que la Iglesia nos enseña, que hay dos lugares bien definidos donde el hombre va. Y entonces la pregunta de, bueno, ¿y el purgatorio de a dónde lo sacan? Pues el purgatorio es lo que nos está diciendo Apocalipsis 21, 27, que nos dice que nada manchado entrará en el reino de los cielos. O sea que esto no quiere decir que para entrar en el reino de los cielos vamos a entrar viviendo una vida pulcra y santa. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que habrán algunas personas que van a morir en plena santidad, pero habrán otras personas que no van a morir en plena santidad, sino que habrán algunas cositas que quizás esto sea lo que le impida entrar directamente en el reino de los cielos.
Y esta cosita es la que las hace el purgatorio. Entonces se va a salvar porque no es una persona mala, no es un pecador empedernido, es alguien que ha fallado, le ha fallado a Dios de una o de otra manera. Hay personas que vamos a la iglesia siempre y estamos perseverando en los caminos del Señor, pero de repente habrán faltas, pecados pequeños que cometemos. Y eso es lo que no nos deja entrar en el reino, o no nos dejará entrar en el reino de los cielos. Nosotros a veces, o muchas personas que nunca califican los pecados de igual manera. Para las personas, ya sean los pecados pequeños o sean grandes, las personas siempre se van a ir para el infierno. Pero no es eso lo que nos enseña la palabra del Señor, y eso es lo que vamos a ir realmente viéndolo en este momento. Algunos dirán, pues la gracia del Señor es suficiente. Sí, somos salvos por gracia, pero la gracia lleva un compromiso, y es perseverar en la gracia que el Señor nos ha dado por medio de la muerte de Jesucristo, que por Él pues somos redimidos de toda mancha de pecado. El que va a entrar en el cielo va a entrar en una santidad perfecta. Y como no nos santificamos perfectamente, entonces sí necesitamos ser perdonados. Nosotros en la Eucaristía hacemos el acto penitencial. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento. Ahí está el pecado. No es un gran pecado, pero pecado de pensamiento. De palabra, dijo algo que molestó, ofendió a otro. De obra, esto ya es peor, porque su actitud o hizo algo que realmente ya es un pecado palpable, de pensamiento, palabra, obra, omisión, que pudo haberlo hecho, un bien que pudo haberlo hecho y no lo hizo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice él, es pecado. Entonces es ahí donde entramos en un examen de conciencia. ¿Realmente estoy preparado al 100% para irme para el reino de los cielos? En algunos momentos en que nos hemos confesado, en que hemos comulgado, en que hemos estado en oración, que hemos sentido la presencia del Señor, en ese momento estamos completamente santificados. Pero de repente entró un pensamiento, de repente entró una palabra que dijimos, de repente hicimos algo que no estaba. Entonces, en conciencia, hay cositas a veces que nos quitan la perfección espiritual, y esa imperfección es la que no nos permitirá entrar directamente en el reino de los cielos. Dice 1 Juan 5:17, no todos los pecados son de muerte, no todos los pecados conllevan a la muerte, no todos, no podemos calificar a todos los pecados de igual manera. Por eso la Iglesia nos habla de los pecados que son veniales y los pecados mortales. Los pecados mortales son los que nos quitan la gracia y la salvación de Dios. Los veniales son aquellos que ya los traemos casi como naturales, que surgen de nuestra vida, que sin querer o de un momento dado, de ofuscación, de enojo, decimos y hacemos cosas que no están correctas. Entonces no podemos calificar los pecados todos de igual manera, sino que hay pecados que son de muertes y otros que no son mortales. Ahora sí nos habla Gálatas 5:19-21, nos habla sobre los pecados por los cuales no heredaremos el reino de los cielos. Y ahí hace una lista de pecados. Usted busca en su Biblia y usted va a encontrar la lista de pecados de los cuales dice no heredarán el reino de los cielos. Gálatas 5:19-21. También Gálatas 6:7-9 y dice no se engañen, Dios no puede ser burlado. No podemos engañar a Dios. Y a veces queremos minimizar los pecados. Y a veces queremos ignorar los pecados. No es eso también lo que queremos hacer en este momento, sino que llamar al pecado por su nombre. Y no tratar de evadir o de inventar. Y las personas quieren que
que la palabra de Dios o la doctrina se acomode a sus vidas, pero no ellos acomodarse a la doctrina, a las enseñanzas de Jesucristo. Mateo 12:32 dice que no se perdonarán algunos pecados, el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará ni en esta vida ni en la otra. Si hay perdón, dice, no se le perdonará ni en esta vida ni se le perdonarán en la otra. O sea que en la otra hay una oportunidad también de que sean perdonados los pecados, no de muerte, sino los pecados veniales, aquellos pecados que pueden ser realmente purificados por la sangre de Cristo, que no nos hacen perder la gracia de Dios en nuestra vida. Por eso sí existe el sacramento de la reconciliación, porque por el sacramento de la reconciliación recibimos el perdón de nuestros pecados. Primera Pedro 3:19 nos habla en un estado donde la persona no está ni en el cielo, pero tampoco en el infierno. Es un estado nomás, y ese estado es lo que nosotros los católicos llamamos el purgatorio. Primera Corintios 3:15 dice que las personas se les presentarán a Dios sus obras y serán pasadas por el fuego. Y si la obra fuera buena, va a permanecer, pero habrán obras que se van a consumir. Pero esta persona dice que será pasada por el fuego para ser purificada y alcanzar la salvación de Dios, para poder ir al reino de los cielos. Entonces, hermanos, también tenemos una lectura muy bonita que es 2 Macabeo 12, 42, 45. Esta Macabeos era antes parte de la Biblia Reina Valera, de la Biblia de los protestantes, pero este libro se les quitó, ellos lo quitaron de la Biblia. Y este texto es un texto muy hermoso, porque aquí se habla de que se ofreció un sacrificio por la expiación de los pecados de aquellos que habían ligeramente pecado ante Dios. Entonces esta expiación los hacía, esta celebración que hacía de expiación le hacía para que sus pecados le fueran perdonados y pudieran resucitar. A veces, y lo quiero explicar un momentito, hay personas o sectas que piensan de que la persona cuando muere, cuerpo y alma y espíritu, se va al sepulcro. Y eso es lo que a veces se les confunde. Pero nosotros como católicos hacemos o entendemos lo que nos dice la palabra de Dios y lo que nos enseña el catecismo católico, que el cuerpo va al sepulcro, pero el alma, el espíritu va a Dios, a quien lo dio. Y eso lo va a encontrar usted en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que dice que el polvo vuelve a la tierra de donde fue sacado, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Entonces, esta es la razón por la que también creemos que sí, ¿verdad? Hay una oportunidad para el hermano que ha sido fiel y que no está completamente purificado, tiene esa gracia del Señor de poder tener la oportunidad para que poder entrar completamente purificado a la presencia del Señor. También quiero citarle una cita bien importante que es San Juan 11:24, cuando Jesús estaba con aquellos dos ladrones. Y los dos se mofaban de seguro de Jesús al principio. Después era uno el que quedaba ahí blasfemando, insultando a Jesús. Pero otro se fue convenciendo y le dijo al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dice estas palabras que son bien importantes: te aseguro
que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces usted me preguntará, bueno, y entonces, ¿y la resurrección de los muertos que nos habla la Biblia? Entonces, esta resurrección, ¿a dónde queda? Pues que se encuentra en San Juan 11:24, que le habla a Marta de que su hermano Lázaro ha muerto. José le dice a Marta que resucitará en el día postrero. Pues esta es la última resurrección, la del día postrero. Y ahí es donde el sepulcro va a resucitar el cuerpo incorruptible, no ese cuerpo corruptible, incorruptible, para ser arrebatado o llevado a la presencia de Dios. Hermanos, Dios quiere que el hombre se salve. Dios quiere la salvación para todos. Y dice 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Estas citas bíblicas nos ayudan para iluminarnos, para hacernos reflexionar, no para ofender a otras personas, sino para encontrar la verdad de Jesucristo, que es lo que Cristo nos ha enseñado. También 1 Timoteo 3:15 nos habla Timoteo que Dios nos dio la iglesia para encontrar esa verdad. Dios nos dio a la iglesia, que es columna y base de la verdad. Si queremos descubrir la verdad, pues busquémosla en la iglesia de Jesucristo. ¿Y cuál es la iglesia de Jesucristo? Es aquella que Jesús fundó hace más de 2000 años y que está asistida por el magisterio. Que el Señor les bendiga, hermanos. Me alegro de saludarles. Les ruego que sigamos adelante, oren por nosotros estamos orando por ustedes y oremos por todas aquellas personas que son abatidas por esta pandemia. Que el Señor les guarde y les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.